circunstancias que quizás hoy están pasando dentro del ministerio. Lo importante es que cada uno tenga una certeza, porque estamos viendo que quizás personas que llevaban mucho tiempo aceptaban algunas cosas y resulta que pasó el tiempo y hoy hay mucha gente que se está dando a confundir. Entonces quizás ellos ya pasaron por este recorrido, nosotros vamos paso a paso, pero lo importante es que cada concepto, lo que se está dando acá, queda absolutamente claro. Hoy ya como tal, quizás finalizamos lo que sería tanto el destino de lo que fue Juan el Bautista y lo que fue el primer Elías. Y ya para el próximo estudio como tal, ya empezamos a profundizar sobre aspectos de lo que sería ese tercer Elías. Entonces, para empezar, pues recordamos el texto que hemos venido estudiando durante esta temática, 1 Corintios 10, versículo 11 y 12. 10. Versículo 11 y 12. Primera de Corintios 10, versículo 11 y 12. Vale. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este ha sido quizás el texto abanderado de este estudio, porque nos damos cuenta de lo importante que va a ser mirar cada uno de los aspectos que ya sucedieron, identificarlos, cada uno del carácter de lo que fue Juan el Bautista y lo que fue el primer Elías, para nosotros poder clarificar de qué y qué características debería tener este tercer Elías. Como tal, hoy nos vamos a versar sobre Mateo 14, del 1 al 12, y vamos a prestar mucha atención. No es pensar difícil, si llega alguien más bien que nos avise. Mateo 14, del 1 al 12. ¿Del qué? 1, versículo 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. No. 14, 12. 14 del 1 al 12. O sea, desde arriba. Sí, desde arriba. Espera, hermano, espera. Yo pensé que era 14, 12. Del 1 al 12. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Listo. Recordemos que aquí está como tal el contexto, él ya empieza a escuchar de Jesús, nos está contando la historia de lo que pensó cuando escuchó a Jesús, y nos vamos a dar cuenta de qué realmente fue lo que sucedió con Juan el Bautista. Y por eso tenemos este título, El destino de los Elías. ¿Qué pasa con el segundo y qué pasa con el primero? Hoy lo vamos a ver según lo que está aquí con este escrito, y vamos a mirar detalles muy importantes que se dan en este suceso. Recordemos que cuando estaba Juan el Bautista, acusaba precisamente a Herodes de estar con la esposa de su hermano. Y fue por esto que fue encarcelado, porque el carácter y como tal, lo que tenía que decir Elías, lo que tenía que decir Juan el Bautista, era decir las cosas tal cual como son, independientemente de la persona que fuera. ¿Vale? No. Porque Juan le decía: No te es lícito tenerlo. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él en la mesa, mandó que se la diese.
y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las manos a Jesús. Algunas conclusiones de lo que acabamos de leer. Hay aspectos muy importantes ahí que ya empezamos a quizás a enlazar con cosas que ya hemos visto, sobre todo en este suceso, que es muy importante. Pero ¿qué podemos ver inicialmente? Pues a mí me llama mucho la atención que Herodes no quería hacerle daño a Juan, porque él ya lo tenía como profeta, ¿sí? Pero entonces, en vista de la promesa, le tocó acceder a la petición de la muchacha, por decir así. Entonces, pues podemos ver ahí algo muy importante, que aunque sabía quién era él, aunque ya lo tenía por profeta, mire cómo se volteó y mire lo que llegó a hacer. Pero no era que no quería, él sí quería matarlo, sino que tenía al pueblo porque lo tenía como No, profeta. ahí dice que a él le dolió porque él lo tenía en ese Herodes quería matarle. Sí, pero más adelante o abajito, no sé dónde dice que se entristeció porque lo tenía en estima y lo tenía como profeta. O sea, sintió tristeza porque, digamos, lo admiraba, ¿sí? Él no quería que eso le pasara, pero como ya había hecho una promesa. Ahí veo yo que un profeta no puede ocultar la verdad, tiene que decir tal como está, y eso es lo que le duele a la gente. Le dolió a ellos de que él no le dijera sobre lo que estaba haciendo él, y entonces por la verdad creó malestar entre la suegra de este señor y entre ellos, y entonces ahí le tendió la vida de verdad, porque no se ocultó la verdad, sino que se predicó, que es lo que un profeta debe decir, la verdad. Y otra parte muy importante, otra vez vuelve y juega acá el papel de la mujer, porque vea, ella instruida primero por su madre. O sea. Sí, un detalle interesante, si me permite, David, sobre esta primera parte que estaban comentando, un pequeño pensamiento del espíritu de profecía sobre esta situación. Dice, es un error respetar un voto equivocado. David había jurado que Nabal y su casa debían perecer, pero después comprendió que no solo era un error el haber jurado así, sino que era incorrecto respetar ese juramento. Si Herodes hubiese tenido el valor moral de David, no importa cuán humillante le hubiera resultado, se hubiera retractado del juramento de entregar la cabeza de Juan el Bautista al hacha del verdugo, para que se cumpliera la venganza de una vil mujer, y no hubiera pesado sobre su alma la culpabilidad del asesinato del profeta de Dios. Bueno, igual también está en ese sentido. También se explica que esta debilidad de Herodes vino a causa de la situación en la que estaban. Estaban en una fiesta, ¿cierto? Le estaban celebrando su cumpleaños. Estaba bebiendo, estaba con muchos invitados, y todo esto debilitó su capacidad para poder elegir bien. Y de ahí la importancia y la necesidad de la temperancia para el cristiano. Porque si no tenemos la mente clara, no vamos a poder discernir entre lo que es correcto y lo que no. Y podemos terminar cometiendo injusticias como esta, aunque hoy nos parezca muy grave. Eso, David. Y qué pena, antes que continúes, les pregunto, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente. Sí, perfecto. Vale, gracias. Ese punto como tal va a ser importante porque esto es en medio de una fiesta. Y vamos a contar con el papel de lo que hace el licor, el vino, embotar, perder prácticamente la razón, porque este concepto lo vamos a ver quizás no en algo literal, pero también lo vamos a ver en algo espiritual. Entonces, tal cual conforme a lo que estaba pasando, vemos que esta muchacha se llamaba Salomé, y pues en la historia como tal, el espíritu de profecía se nos dice que era una mujer muy hermosa y muy voluptuosa. Entonces empieza a bailar, y ya por medio de los tragos como tal, pues Herodes quería hacer un acto para ensalzarse. Entonces simplemente le digo, yo le doy todo lo que usted pida, hasta la mitad de los reinos se lo doy. Pero hay un detalle muy importante que por eso le tiene que mirar muy bien en cómo relacionarlo con lo que va a pasar en el futuro. Nos está hablando de una madre y de una hija. ¿A quién podría representar esa madre y una hija? Además unidas a un rey.
¿Qué iglesia? Madre, hija. La iglesia adventista. ¿Quién sería la madre? La madre de las rameras. Iglesia católica. ¿Y quiénes son las hijas? Las demás iglesias. Las iglesias Si es protestantes. madre, tiene hija. La iglesia católica. Aquí está como tal el papel de la figura que nos va a mostrar acá. Herodías como tal y Salomé, representando la iglesia católica y la unión de las iglesias protestantes. ¿Qué va a terminar pasando? La unión de esas dos van a pedir edicto de muerte al pueblo de Dios. ¿Que representa a quién? Al pueblo del tercer Elías. ¿Y quién era Juan? El segundo Elías. Entonces ahí vuelve y se cierra ese círculo en cuanto a ese concepto. Ese punto es clave, que a través quizás del vino y del trago, pues van perdiendo la razón como tal, y todas las personas que están participando ahí, todas las personas son culpables. Si una sola persona se hubiera levantado en contra, así sea lo que él había prometido, esa persona quizás hubiera detenido eso que se iba a llevar a cabo. Ninguno lo hizo. Sea por cuestión de licor, sea por simplemente no llevar la contraria, aún sabiendo que se estaba cometiendo una injusticia. Hoy vemos que esto se sigue aplicando quizás en los jueces, en la justicia hoy en día, que muchas veces por el mal concepto como tal de juzgar ciertos aspectos, pero eso no los va a eximir de la responsabilidad de que toda esta gente que participó en esto tendrán que dar cuentas. Entonces estamos... Hermano, Dale. acaba de ingresar la hermana Ana Lucía y también David Steven. Muy buenas noches a los hermanos que acabaron de ingresar. Como tal, estamos... Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Feliz sábado. Feliz sábado y bienvenidos. Gracias. Estamos leyendo Mateo del 14, del 1 al 12, mirando el paralelismo y el simbolismo de lo que representaba esta mujer y su hija, y lo que vamos a vivir. Va a ser un concepto muy claro, porque mire que esto pasa, vuelve y se repite. Por eso siempre recalcamos en ese versículo. Y esto es para los que dan un ejemplo, para los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Entonces hay quizás ese papel fundamental, no solo del tema del poder, de la unión, del licor, de la falta quizás de justicia como tal, porque en el papel la que tenía todo esto era la madre de esta muchacha, de Salomé, creyendo que esa persona que supuestamente estaba presionando y delatando un pecado, a partir de ahí en adelante con la muerte de Juan, quizás Herodes iba a estar más tranquilo, porque la continua represión de Juan era un tormento para la conciencia del rey. Entonces ella creía que al matar a este personaje, matar a Juan el Bautista, creía que todo realmente iba a cesar. Y de ahí para adelante entonces fue todo lo contrario. El remordimiento como tal de todo este hecho no dejó tener una vida tranquila a Herodes. Y para ella, por este simple hecho, se ganó fue el repudio de las personas. Ella como tal de en adelante las vidas les cambió bastante. Entonces también es un punto quizás a resaltar. Cuando miramos quizás un versículo que se encuentra en Deuteronomios 28, del 65 al 67. Cris, y ya también después recapacitaron y vieron que era un error porque ya no estaban bajo el efecto del trago. Ya les había pasado eso y ya era demasiado tarde. O sea, vea lo que hace el licor. Nadie en ese momento dijo, no, esto es una injusticia, no se debía hacer porque estaban tomados, ¿sí? Ya después, eso es lo que hace el licor, ya después recapacitaron, pero ya era tarde. Embota la mente Y el como error tal. ya estaba cometido. Pervierte el juicio, Ajá. se pierde la razón. Y cuanto a este punto, por eso el concepto del vino lo vamos a ver ahorita a nivel espiritual. Deuteronomios 28, 75, 67. Deuteronomios 28. Del 65 al 67, ¿cierto? Sí, mi hermano. Lo voy a leer, ¿vale? Dice, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón miedoso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma, y tendrás tu vida como pendiente de un hilo delante de ti, y estarás con miedo de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. 67. Perdón. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos.
Como tal, esta es una profecía que está sobre el pueblo judío y se ha cumplido a lo largo de la historia por su desobediencia. En varias etapas de la historia se ha ido marcado este cumplimiento sobre el pueblo judío, pero también podríamos aplicarla a aquella persona como tal que siempre huye a la reprensión. Entonces resulta que porque una persona le estás viendo y le esté exhortando, que es algo que a muchas personas hoy no nos gusta, nos estén marcando lo que está haciendo mal, por más que hagamos eso como tal, hay una voz de conciencia, hay un remordimiento, hay una culpa que no nos deja tranquilos. Fue lo que le pasó a este rey. Por lo tanto, el descanso lo vamos a tener cuando esté el descanso y recargamos esa carga sobre Jesús. Pero como tal, entre más huyamos que por la exhortación, porque es que este me dice lo que debo hacer, o porque es que este mensaje me está llevando a cierto alineamiento como tal, eso no va a ser excusa como lo dice este texto. Dale, mi hermano. Sí, no, solamente recordar que eso está en el contexto de las bendiciones y las maldiciones que se les daba pues como ordenanzas al pueblo antes de entrar a Canaán, ¿cierto? Este es en el contexto de las consecuencias de la desobediencia. Y desde el versículo 15 empieza a decir parte de lo que estabas tú explicándonos acá. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso. Hasta el momento, los conceptos que se están viendo quedan claros. ¿Alguna duda? Bien, bien. Yo aprendí ahí que no lo tenía. Esta historia de Juan el Bautista siempre se ha escuchado, la hemos visto que la predican y todo, pero aprendí hoy lo que representa a la mujer y lo que representa a la hija. Es interesante. Para ver que eso está como tal, no es una interpretación personal, sino que eso está en la Biblia, vamos a ver Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Hebreo, Santiago, Pedro, los finales, vale, antes de Juan. Eran 3 capítulos antes del Apocalipsis. ¿Y quieres leerlo? Espera que vaya el encuentro. ¿Listo? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Listo. ¿Cuál es la relación de este texto con lo que estamos viendo? Estar sobrio. Ajá, estar siempre. O sea que sobrio sería lo contrario a qué? Embriagado, A estar embriagado, a estar borracho, estar velando, estar despierto, estar preparado, estar estudiando, estar atento, estar alerta. Un borracho ese tipo de situaciones no nos va a vivir, ¿cierto? Fue lo que pasó, fue lo que pasó allá con Juan. Todos estaban ebrios y no hubo uno que alastara la mano. Listo. A ese punto como tal vamos a ir. Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 9, por favor. Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 9. Tenemos que todo lo encuentren para que lo podamos leer. David, una pregunta, mi hermano. ¿Estás pasando por la presentación o todavía está en la portada? No, todavía estoy en la portada. Okay. Vale. Pero sí podemos leer estas citas mientras tanto, mi hermano. En cuanto al concepto, o si no lo puedes leer, se está muy chido. Listo, dale, tranquilo que... No, ahorita leemos los dos de Apocalipsis y ya leemos. Ok. Vale, pero al menos ya vimos que sí pasa. Listo, vale. Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 9. Listo, Valero. Listo, ponle cuidado que este texto es supremamente importante. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es el concepto de lo que acabamos de decir, ¿cierto? Lo dice la Biblia.
Versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aspectos que podamos sacar de ahí. Pues lo que estamos hablando, Cris. Hay que estar sobrios, hay que estar velando para que aquel día no nos sorprenda. ¿Por qué va a sorprender a muchos? Porque están dormidos. ¿Dormidos qué? Espiritualmente. Entonces, ahí dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, estemos pendientes, estemos alerta, pilas con todo lo que está pasando. Entonces recordemos que hay un paralelismo ahí, tío, dos grupos totalmente diferentes, porque para que no nos sorprenda como ladrón, unos son de la luz, unos están despiertos y otros están durmiendo. En el concepto como tal están como ebrios, como tal están embotados y estas cosas no las quieren aceptar, que va a ser el concepto de lo que vamos a ver en el siguiente versículo. Pasemos a Apocalipsis 18, del 2 al 3, por favor. Apocalipsis 18, del 2 al 3. Ajá. ¿Quién lo quiere leer? Si quieren, no. Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Listo. ¿Cuál es el hilo conductor con el tema que estamos tocando? ¿Qué está resaltando acá? Acá dice claramente. Dice que todas las naciones han bebido del vino. O sea, hay alguien que está dando un vino, el vino causa embriaguez, pero esto es a nivel espiritual. Los tiene dormidos. El tema doctrinal como tal. Claro. Alguien le está dando de las doctrinas de alguien que está contaminando el mundo. Y vamos a ver quién es esta personaje que nos está hablando acá. Pero lo importante es comparar de lo que vimos ahorita en Mateo, de que ellos estaban ebrios, se embotó como tal la razón. Y ahorita la pregunta es, a nivel espiritual, con todas las verdades que se están mostrando, captamos por qué el vino de esta doctrina, de las falsas doctrinas, afectan de la misma manera que el licor literal. Personas mostrando estas verdades y simplemente la tienen embotada y no las pueden ver y no las terminan aceptando. Y si miramos la reunión que hay en esa fiesta, ¿quién se paró y dijo que eso era una injusticia? Y ahora, ¿quién se levanta y dice que está equivocado? Se está volviendo a repetir la historia. En un concepto literal a un concepto como tal espiritual. Y aquí hay que resaltar que allá estaban embriagados, embotados de vino. Ahorita están embotados por falta de conocimiento. Que quien no se los quiere dar, un personaje. Y eso que sale de ese personaje lo están dando a todos. Pero un solo personaje se ha levantado a decir esta verdad. Y ahí está quizás... Porque ese no está embriagado con el desconocimiento, ese tiene el conocimiento. Y como tal, aquí el punto para resaltar es que quizás porque la mayoría como tal no creen en estas cosas. El texto es muy claro, porque todas son todas, naciones, están nombrando países, que hay en los países, iglesias como tal, todas están bebiendo del vino, del ardor de su fornicación, porque son como tal doctrinas que alguien tiene y que alguien las está aceptando como si fuesen verdad. Aquí viene el papel fundamental de ese papel, del vino embotado, no aceptar la verdad, incluso viendo que se cometen injusticias como tal y te lo muestran con argumentos. Simplemente yo no lo acepto porque estoy embotado, estoy embriagado, no estoy en la luz, no estoy sobrio como dice la Biblia. Sí, también, también debemos, no podemos pasar por alto, mejor dicho, de que se está refiriendo a
a la Gran Babilonia, ¿cierto? Representación de la mujer. Y obviamente cuando habla de fornicación es una fornicación espiritual. Se ha ido a hacer lo que no toca en cuanto a lo que profesa hacer. También sabemos que ahí en esa misma colada están sus hijas, las demás iglesias. Pero en el final del versículo 3 nos dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Entonces no solamente son iglesias, sino también naciones, estados, ¿cierto? Organizaciones políticas y civiles. Todos, total. Y nosotros hace 8 días estuvimos hablando de ello. Por ejemplo, lo que pasó con Milei y el Papa, que primero lo insultaba y luego le besaba la mano. O lo que pasaba con Petro, o lo que pasaba con Rodolfo, ¿cierto? Todos los reyes de la tierra fornican con ella. Y si nosotros podemos hacer de pronto un recorrido sobre las temáticas que se han venido presentando en el ministerio, sobre todo las de noticias, vamos a ver cómo esto es un cumplimiento asombrosamente literal, porque es que son todas las naciones, o sea, podemos hablar del presidente de Rusia tanto como el presidente de los Estados Unidos, todos tienen un trato estrecho con el señor vestido de blanco en Roma. Eso. Ese es el que está impartiendo la doctrina. Dice los mercaderes, que en otras citas son confederaciones, para nuestro tiempo son sociedades secretas, lo que está uniendo a Estados Unidos con el Vaticano. Y se han enriquecido. Por ejemplo, ellos, que pueden mencionar, los farmacéuticas, que están haciendo tratos atrás con el papado, y miremos cómo han crecido esos grandes monopolios, todo lo que se han ido realizando. Ya terminando de redondear esta idea que estamos planteando, está en Apocalipsis 17, 3 y 5, un capítulo anterior. Y como tal, Cristian, mire lo de la vacuna. ¿Quién prometió la Pfizer? ¿Quién fue que salió levantando la mano que él se había vacunado y que él ya la tenía el Papa? Y Del todo el 3 mundo al dijo, pues 5. si él la tiene, pongámoslo. Apocalipsis 17, del 3 al 5. ¿Listo? Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿A quién representa la mujer? A la iglesia. La mujer estaba cubierta de púrpura y escarlata, adornada de oro, de perlas preciosas, de piedras preciosas y de perlas. Hoy vemos como en la Plaza San Pedro, ¿no? Con esta misma descripción. Cardenales de rojo, oro por todas partes, piedras preciosas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y sobre su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, y aquí está el hecho, la madre, o sea, si es madre es porque tiene hijas, ¿no? La madre de las rameras y de las abominaciones. Leamos el punto 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Qué estamos viendo en el conflicto de los siglos? ¿Cuánta sangre derramaron en la Edad Media por simplemente no aceptar la autoridad del Papa? O sea que si miramos el recorrido de toda la historia de la Iglesia Católica, se ha barrido todo lo que se ha encontrado. Y ahorita que vuelvan a tener el poder, Roma no va a cambiar. Entonces, como tal, cuando miramos bien de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. O sea, que está replicando esto porque es impactante el poder como tal que tiene esta influencia. Pero el concepto que acá quede claro de por qué el vino, de por qué contamina, por qué nos cuesta tanto muchas veces ver esto, porque estamos tan embotados, que hace cuánto viene sorteando como tal las doctrinas de la Iglesia Católica. Casi es todo lo que creemos, viene realmente sus orígenes de la Iglesia Católica. Hasta ahí, dudas, preguntas, comentarios. Y para terminar de completar esto, se le llama Babilonia, lo cual también nos hace ver que el origen de las doctrinas de la Iglesia Católica están también muy remotas en el tiempo, tanto así como la renombrada Babilonia. Y si nosotros siguiéramos jalando el hilo, veremos que llegaríamos prácticamente pues hasta Caín, ¿cierto? Pero el hecho es que esto es un sistema de oración falso que tiene miles de años funcionando, y esa también es una de las razones por las cuales a muchas personas se les hace difícil. En realidad, los que aceptamos esto es solamente por la gracia y la misericordia del Señor. Nosotros somos los raros, porque el mundo tiene eso tan arraigado prácticamente hasta en su genética, que les es difícil poderlo discernir. Pero también para eso está el mensaje
que leíamos antes, el de Apocalipsis 18. Justamente es para despertar esas conciencias dormidas, para que podamos empezar a velar, porque antes no lo estábamos haciendo. Eso, David. Si recordemos que en Apocalipsis 18 viene precisamente el mensaje de esto que nosotros hacemos parte: salgan de Babilonia, salgan del error, salgan de la confusión, despierten porque esto se acabó. Es el mensaje que estamos compartiendo. Ayer que estuve para una casa naturista y todas esas personas son de una iglesia adventista. Vemos la crudeza y lo que se predica en esas iglesias. Pues yo le dije a ellos pues que estamos viviendo, que esas iglesias, que la iglesia adventista está viviendo como todas las iglesias, el predicar, se para en el púlpito y chao, hasta luego, hasta dentro de 8 días. Yo le decía a esas personas: ¿ustedes han escuchado sobre la vaca la sana? Que no. ¿Ustedes han escuchado sobre que la ley dominical? Que no se ha predicado eso. Y ahí está. Es idéntica a lo que se vive en las iglesias evangélicas. Eso está pasando en la iglesia adventista. Y eran personas de esa casa naturista que son de la adventista. ¿Cómo está la gente de Cruz con este tema? Muy quedado. En cuanto al concepto que tal vimos, les voy a leer esta cita. Ya vimos la madre que representa de esta muchacha como tal, concepto del Vaticano, porque recordemos la unión de la bestia con la segunda bestia. Una va a tener imagen como tal. Estados Unidos proclama una ley dominical. Cuando nuestra nación adjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto, el protestantismo dará la mano al papado. ¿Cuál es la nación que tiene el estandarte del protestantismo? Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos se descubre precisamente por la persecución de la Iglesia Católica. Cuando se empieza a formar como tal, como república, es en contra de esa persecución y de los ideales de lo que causó el papado en Europa. Porque ya estamos viendo que el Papa como tal tiene en la parte del conflicto, tiene poder, pero llega un momento en que llega la herida mortal, quien nos habla la Biblia. Los protestantes volcarán, protestantes, las iglesias, llámese personas, dale mi hermano. Sí, qué pena, antes que continúes, notar que Estados Unidos promulga una ley civil, no religiosa, sino civil, ¿cierto? Y dice el espíritu de profecía que ahí se le estará dando la mano al papismo. Solamente ese pequeño detalle ahí. Los protestantes, o sea, protestantes, todas las iglesias que usted quiera contar, incluida la que tenía la verdad, iglesias adventistas, van de la mano con ellos. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, dará vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. O sea, lo que estamos leyendo en el conflicto de los siglos es lo que vamos a ver a partir de quizás del año 2028, en una mucho mayor presión después de este día. Como tal, vemos que la Iglesia Católica hoy presiona, pero quizás no de frente, a través de las migraciones, de guerras que causa, pero nadie en este punto, porque están borrachos, están ebrios con las doctrinas, nadie comprenderá que lo que está pasando en Gaza es por el Papa, porque el Papa va para Jerusalén, están borrachos, están ebrios. Entonces, cuando se den cuenta de este punto, ahí sí abiertamente es el papado que está tomando como tal el poder y arranca la persecución contra ese pequeño grupo que los está apuntando a ellos. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejante a los de un cordero haría que la tierra y los que habitan en ella adoraran al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verán que los representantes del pueblo y los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Ese punto va a ser importante porque toda esa migración que está llegando a Estados Unidos, la mayoría es católica. Esa gente va a contar mucho en cuanto al voto y será el pueblo el que le exija a sus gobernantes la ley dominical. Ese punto es importante. Ya como tal, la otra cita ya es cuando está como tal el edicto. Llega un edicto de muerte que primero empiezan a presionar con multas, con sanciones, con cárceles. Van a quitar las propiedades del pueblo de Dios. Por eso quizás no vale la pena que nos maquillemos tanto si vamos a ser fieles. Todo lo que estamos luchando hoy, casas, carros, fincas, lo que sea, eso va a ser quitado.
Pero cuando se da como tal un edicto en el cual ustedes pueden ir a matarlos y no hay consecuencias legales, viene este hecho. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. O sea, esto es parte de la historia, esto ya sucedió. Y recordemos que también durante la Segunda Guerra Mundial los nazis, para exterminar al pueblo judío, pasaron por un edicto muy similar también. 6 millones de judíos murieron. Hoy, los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta a su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí. Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar, prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Ahí se da como tal la cita. Quizás el concepto de lo que estamos viendo, lo que sería esta iglesia con sus hijas, con sus iglesias, realmente termina aquí muy claro el concepto. Hasta el momento, preguntas, dudas. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Sí, la realidad. Dejémoslo todo pensativo, todo lo que se viene, que le toca a uno es, Cruda realidad. que le toca a uno es andar de la mano de Dios y Sí, eso tiene un aspecto por donde se mire, porque imaginaos que estuviéramos hoy en el grupo de los borrachos, de los ebrios, del rock, hoy no tuviéramos esta bendición que hoy tenemos. Quizás no mirarlo con algo, sí, va a ser muy duro, pero nosotros nos estamos aferrando a ser fiel a Dios, alcanzando quizás la salvación, reconociendo dónde está la verdad y aceptándola. Que una cosa es que sí, la está, pero no la estoy viviendo, son dos conceptos muy diferentes. Pero también vemos que si no fuese así, ¿qué estaríamos nosotros? Quizás con esa oportunidad de salvación, quizás hoy no estaría por el clase de mensaje que estaríamos recibiendo. Entonces también hay que matizar mucho porque esto viene con esperanzas, con promesas, Dios no nos va a abandonar, Dios va a estar en la prueba, pero no deja de ser, el panorama va a ser fuerte. ¿Qué ejerce de nosotros una mayor entrega cada día en cuanto a esa relación con Dios? Pero pues la promesa más grande que tenemos es que el mismo Jesús dijo que Él no nos iba a dejar solos, que Él nos iba a acompañar. Entonces pues siempre tenemos esa confianza que por oscuro que se vea el panorama, Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar y nos va a respaldar en esta lucha tan difícil, porque en nuestras fuerzas no podríamos. Entonces esa es la esperanza que tenemos. No sé, los que están conectados, si quieren dar alguna opinión, alguna duda, no quien esté conectado. A mí me gustaría una vez más que notemos que está la Iglesia Católica, las iglesias protestantes y el gobierno de los Estados Unidos, como Herodes, Herodías y Salomé, o como Jezabel, y Acab y los falsos profetas. Sí, que nada es nuevo, que todo se repite. Sí, nuevamente. Vale. Cata, ¿le queda claro? Sí, señor. Y Emilia. Sí. Anchi. Amparo. Infinito. Como tal, aquí termina quizás la parte de lo que es el destino de Juan el Bautista, que ya vimos en el relato, su cabeza en un plato, y representa ese mismo edicto contra el pueblo de Dios. Y muchas personas pasarán a ser mártires, decapitados, vueltos quizás a lo que estamos leyendo en el conflicto. Entonces llevará a cabo por base de un edicto que sale de quién? De una iglesia madre. Y ahorita pasamos en el de la izquierda. ¿Qué pasó entonces con el primer Elías? ¿Cuál fue la suerte si esta fue esta? ¿Qué pasó con el primero? Pero pues vale retomar, Cris, que porque la gente dirá, pero la Iglesia Católica no tiene tanto poder, pero va a volver a tomar el poder, va a volver a ejercer el poder que tuvo al principio, cuando acabó con estos mártires y todo eso. Sí, esta semana que fue la semana de Semana Santa, en la semana de la ceniza, me quedé impresionado esa iglesia llena con gente afuera, mejor dicho, y yo decía, por Dios, nada, esta gente. Están embriagados. El punto como tal, porque para muchos cuando leemos la historia de Juan el Bautista, muchos dicen, ¿por qué Jesús no lo salvó? ¿Por qué Jesús no intercedió por él? ¿Por qué no lo libró? ¿Por qué él tener, sabiendo que él fue tan entregado, hizo bien su misión? ¿Por qué tener ese destino? ¿Qué piensan de eso?
Juan el Bautista, ahí terminó su misión. Jesús vio que él resistiría lo que le iba a pasar y permitió eso. Y hasta ahí terminó la misión de Juan el Bautista, ya seguía la vida de Jesús. Pero para el concepto que cada uno tiene hoy, ¿es justo, no es justo? ¿Qué piensan de eso? Pues uno pensará que, pues, que las personas, Cristian, uno pensará que las personas que buscamos de Dios, que no debíamos de pasar por eso, que no debíamos de pasar por una tortura y todo eso, pero no. Jesús nunca quería pasar por lo Sí, que pasó. claro. Todo está El bien, claro. que menos tenía que pasar todo lo que vivió es Jesús. ¿Por qué tenía que hacer eso? Y mire que el mismo Jesús lo nombra como el mayor de los profetas, ¿cierto? Y es partícipe de los sufrimientos de Cristo, ¿cierto? Si esa historia como tal no estuviera en la Biblia para nosotros apoyarnos y tener esa fe como tal, porque Satanás como tal sí, hizo lo posible y quitó la vida de él acá. ¿Y será que la vida eterna se la pudo quitar? ¿Él pudo actuar ahí? Lógicamente no. Juan el Bautista venció y tiene quizás su corona asegurada. Y este es ese ejemplo para lo que vamos a ver, porque es la claridad. Aquí hay un ejemplo como tal de esa fidelidad hasta el punto, sin importar lo que va a suceder, porque nuestra corona. Eso iba a decir yo, una muestra de que se podía fue lo que vio Juan el Bautista, de que se puede llegar hasta allá. Y, Sí, qué pena, doña Lucía, bien pues. Tranquilo, dale. No, que quería decir que sobre la pregunta que hace David, pues los hombres obviamente sí fueron injustos al matar a Juan, obviamente eso fue una injusticia, pero eso no quiere decir que haya sido Dios el que cometió la injusticia. Recordemos que Él ha dado un tiempo para que los hombres hicieran pues como su decisión, tomaran su decisión y el Señor no obliga a nadie a actuar de una o de otra manera. La justicia del Señor se manifestará sobre estas personas que han sido mártires y las que lo vayan a hacer, ¿cierto? Se manifestará pues en la resurrección cuando les dé justamente eso de lo que hablamos, su galardón, su corona. Principalmente será poder verlo, pues ya con eso tendremos suficiente. Pero obviamente en cuanto a lo que nosotros como hombres podemos ver acá, la muerte de Juan el Bautista fue una total injusticia. Si lo miramos al revés, resulta que entró Jesús, lo sacó y él no pasó por esto. Y cuando uno de nosotros pase por esa historia y vemos que Jesús no nos saca, ¿qué vamos a pensar? Eso lo que hizo Juan el Bautista, a mí no. Él tiene preferidos y a mí no. Entonces, depende cómo lo miremos, también vamos a sacar quizás muchas conclusiones ahí. Vamos a Segunda de Reyes 2, del 1 al 18, por favor. Segunda de Reyes 2, del 1 al 18. ¿Del 1 al qué? Segunda de Reyes 2, del 1 al 18. ¿Yo leo? ¿O quién va a leer? ¿O Edison quiere leer? No, bien puedan, algún otro que lo haga, por favor. 2, del 1 al 18. Vamos leyendo a versículos. Vale, queda hasta el 3. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Bueno, quedamos en los 3 primeros versículos. Hay 2 detalles importantes. Eliseo se dio cuenta que Elías iba a ser quitado. Solo Eliseo. No, también Los hijos de los profetas. Vinieron y le hicieron saber a Eliseo que si sabía que Elías iba a ser arrebatado. Yo sí, yo lo sé. O sea, mire que ya hay un punto como tal. O sea, esta persona identifica qué va a pasar con él. Como tal, esta persona sabe qué va a pasar. Y no solo esa persona, sino los hijos de los profetas. Y también, cuando
Le dice, porque Jehová me ha enviado a Betel, Eliseo dice, vive Jehová, vive tu alma que no te dejaré. Eso muestra quizás ese servicio como tal y fidelidad a su maestro, de no soltarlo. Aún sabiendo que yo voy con usted hasta el final. Las 3 escuelas de los profetas quedan en Gilgal, Betel y Jericó. ¿Quién quiere leer hasta el 6? No sé, ese tema aquí, mi hermano, lo hemos dado. Sí, de donde estuvo el sueño. Sí, mi hermano. Donde tuvo Jacob el sueño de la escalera. Sí, ese es el Betel. Puerta de Dios, casa del cielo. Y después de ese tema como tal va a ser muy puntual cuando toquemos el tema de Ron Wyatt y puerta dimensional, porque va a ser importante porque esto no pasa a ser un sueño, sino que hay una realidad en esa zona. A ver, entonces seguimos con el 4, ¿no? Ajá. Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Conclusiones de esos 3. ¿Cuál es el aspecto importante que hay? La fidelidad de No lo dejó. No lo soltó. Otra vez le pidió No que lo dejara y dijo, no, yo no te dejaré. Y le tocó llevárselo, le tocó ir con él porque no lo dejaba. O sea, era pegado a él muy fiel. O sea, Elías como tal sabe que va a ser llevado, pero está haciendo una función, porque para llegar a cada uno de estos, porque tiene que decir que al menos un encargo, una misión como tal, tenía que terminar ahí. Ese punto también va a ser importante cuando damos lo del tercer Elías. Otros 3 versículos, ¿quién los quiere leer? Vinieron 50 varones. Yo los leo. Bien, pues. Bueno, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos 2 pararon juntos al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado. Pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si mi vez cuando sea quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Esos 3 versículos que notamos. Esos 3 versículos. Pues son fundamentales porque mire que separó el río Jordán y pasaron por el medio de él. Y lo que pidió Eliseo, no pidió, imagínense, dijo que una doble porción fuera sobre él. ¿Y por qué la respuesta de Elías? Él dijo, cosa difícil has pedido, porque eso sería difícil para Elías, con todo lo que vimos que aconteció con él. Porque de pronto pensó que Eliseo no lo iba a ver cuando fuera arrebatado.
porque esto no le correspondía a él, eso le correspondía a Dios. Claro. Entonces, como tal, cosa difícil me has pedido porque no va en mí, Porque yo no depende, le puedo dar. es la voluntad de Dios. Claro. Cosa difícil la ha pedido porque yo no le puedo conceder lo que usted quiere, eso se lo concede Dios. Y pidió algo muy grande, una doble porción que él no le podía dar. Ya, del 11 al 13. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Elías, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Listo. Hechos importantes en los 3. Hay varios. ¿A qué representaría esos carros de fuego? ¿Qué sería un carro de fuego para esta gente? Ellos podrían tener la referencia de un avión, de un helicóptero. Era como, digamos, como Una nave, como exacto, como una nave. Y en de fuego. Eran como varias naves que vinieron y arrebataron. Entonces podríamos ver ahí que Dios tiene allá La tecnología de Dios como tal. una tecnología. Y cuando Satanás vino, no se vino solo. Él se trajo mucha tecnología del cielo. Pero lo que está escribiendo aquí es en algo. Cuando venga Jesús, nos vamos a ir a una plataforma como ahí tal. vemos como una tecnología, porque eso no es normal ver un carro de fuego que se sube. No, algo. Eliseo sabía lo que le iba a pasar a Elías y sintió como algo, como nostalgia, esa separación al ver que Elías se fue y él quedó con sus vestidos. Pero no sé si es de rabia o de qué, pero... Este acontecimiento como tal, pues las personas que han escuchado esto por primera vez, no sé si alguna vez ya lo han leído, no sé, les parece quizás muy fantasioso, o es algo espiritual o podría ser algo literal. De pronto fantasioso, sí, cuando uno lo lee la primera vez y si no tiene conocimiento, pensaría uno que sí, que es como fantasioso. O sea, diría uno como así, se fue en un carro de fuego como así. No lo hemos visto, nunca hemos visto un carro de fuego. Se podría ver así, como dice Francia, primeras muy fantasioso. Resulta que hoy en Estados Unidos esto es lo más común que hay. Hay gente que sufre esto, pero no por parte de los ángeles de Dios, sino los ángeles malignos. Ese concepto como tal se llama abducciones. Y son gente que pasan por esta experiencia, pero para ser atormentados. Y les dejan señales y les dejan marcas como tal. Y por eso fue el tema cuando vimos, quizás creo que fue el tema de Orión, que mirábamos este ufólogo, que era uno de los más reconocidos como tal. Y empezó a notar que esas personas que eran afectadas por este suceso, esos demonios los dejaban en paz cuando nombraban el nombre de Jesús. Entonces, si eran seres de otros mundos, ¿cómo así que por Jesús los dejaban en paz? Ahí es donde empezaron a relacionar que no eran ningunos seres de otros mundos, sino que eran demonios. Entonces, esto es más común de lo que pensamos. Y al no ser nosotros quizás algo, es porque quizás desconocemos del tema. Pero hay gente, cuando se mira estadísticas, que sufren por estos hechos, no solo en Estados Unidos, sino en países nórdicos. Y como tal, este evento como tal es lo que se empieza a ver y está muy relacionado con ese concepto. Mire que lo que ustedes acaban de nombrar, de que se llamaban un carro. Y el concepto del rapto no aplicaría prácticamente casi igual. Que está aquí algo se lo llevó. Y pues en el rapto siempre hemos creído. Entonces miremos que quizás cuando relacionamos algunas cosas, y más de lo que vamos a empezar a pasar, a ver, porque este tipo de naves como tal se van a hacer cada vez más y más y más frecuentes. Entonces la gente alzará arriba, ¿y esto qué será? Hasta que les digan, son seres de otro mundo, si vienen a visitarlos, los van a terminar aceptando, pero van a ser demonios. Entonces por eso va a ser tan importante. De esto que pase como tan fantasioso como tal, eso es más real que esta conversación que estamos teniendo. O sea, pero lo llevamos como en el tiempo, ¿no? Digamos que en ese tiempo, digamos que era muy fantasioso, porque pues no había nada de tecnología, ni había nada de lo que hay ahora. No, sabes que no. Cuando miramos quizás en la cultura y en muchas marcas que dejaron de esto arte rupestre, en los dibujos como tal que hay en las piedras, esto era más común para ellos que cualquier otra cosa. De hecho, unas civilizaciones como eso que venimos del mono, eso nada que ver. Esa gente sabía que eran dioses que bajaban de los cielos y frecuentemente los veían. De hecho, cuando miramos el tema del fenómeno ovni, esos tales demonios que venían de otros planetas como tal, esas deidades, eran realmente demonios. Decían que sacrificaban a demonios como tal.
Entonces quizás ese concepto, quizás lo que pasó en el Sinaí, la gloria del Padre como tal, estaba el Padre y estaba Jesús en el monte de Sinaí. Prueba de ello, una de estas naves dejó una marca en la montaña, que es lo que hemos venido mostrando. O sea, es más fantasioso para nosotros pensarlo ahorita con lo que estamos leyendo que para ellos cuando lo vieron. No, para ellos esta era gente más normal. esto era normal. Recordemos que toda esta gente, cuando Dios los guía por el desierto, ¿qué los guiaba? Una nube. ¿Y esa nube qué sería? Una nube que se para y que los guía de día y de noche. ¿Qué era? Una nave, ¿cierto? Y los demás pueblos no estaban viendo esa manifestación. Y era parte de que ese Dios era el verdadero. Sí, y una muestra así es lo del maná. Imagínese usted que a usted le caiga la comida del cielo. Así, ellos lo vivieron así con el maná. No sé si... Vale, mi hermano. En Eclesiastés, cuando se nos habla que no hay nada nuevo bajo el sol, también dice, si tú puedes decir, he aquí esto es nuevo, no lo es, ya fue lo antiguo, sino que se ha olvidado. Y en realidad es así. No, nosotros no estamos viendo las mayores manifestaciones que se han habido en la historia, sino que lo que nosotros vamos a ver son la mayor cantidad, pero a través de la historia han habido muchas manifestaciones del Señor y también de estos entes demoníacos en la vida pues del hombre, en la vida sobre la tierra, sino que también hay poderes que les va bien ocultarlo y generar confusión a través de todas estas teorías a las cuales les dan voz. Eso. Cristian, uno piensa que yo pienso aquí que uno ser como Elías, como Eliseo, y uno dice, no, pero son gente especial y gente preparada, pero no, eran personas con inclinación iguales a la de uno, sino que eran personas dedicadas a buscar de Dios, y eran bendecidos, y todos alcanzaron a tener todo esto que tuvieron, con esa bendición. Nosotros también pudiéramos tener eso. Pero nosotros no tenemos como ese impulso para hacer lo que estos hombres hicieron, que diario predicar, compartir y predicar, ¿no? Eso no está ni la en nosotros. ¿Cómo se fue Jesús al cielo? ¿De qué manera? Estaban varios, lo estaban viendo, así como ellos lo verán regresar. Y una nube, se lo tenemos, ¿cierto? Entonces vemos que ese concepto de nube, lo que nosotros conocemos como nube, no cabe acá como tal. En Salmos dice que los carros del Señor son muchos. O sea, esto como tal está marcado en la Biblia. Y lo leemos en varios versículos. Imaginen, el ser que crea planetas, crea el universo como tal, también tiene su tecnología. En este tipo de conceptos quizás otras partes de otras iglesias no lo aceptan, pero lo vemos en la Biblia y está marcado como tal. ¿Qué más podemos ver de esos versículos que leímos? Y alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. ¿Qué tendría de especial ese manto? ¿Qué significaría ese manto? Pues que estaba diciendo Eliseo, que le dijo a Elías, que Elías que le dijo que si lo veía él iba a tener lo que él pidió. Y yo pienso que Eliseo en el momento pensó si se le había cumplido lo que se le había dicho. Cogió el manto de Elías y golpeó el río Jordán de la misma manera que Elías lo había hecho. Y el río se le abrió. Recordamos que hay un hecho de la sanación de Jesús, que alguien toca el borde de su manto, ¿no? Y es sanado. Tenía 12 años, como tal, aquí también la representación es un sucesor. Se fue maestro, pero queda alto. Y es lo que siempre tanto les enfatizamos, porque estamos viendo la historia del tercer Elías, pero en este punto se está mostrando un Eliseo, porque Eliseo también cuenta un papel importante para esta historia. Vamos a ver, si esto va a pasar con el primer Elías, el segundo fue decapitado, ¿qué va a pasar con el tercero? El tercero va a repetir la historia de uno de los dos. Y si repite esta historia, si esto es lo que va a pasar, tiene que quedar un sucesor, como Eliseo. Mira que todo lo que estamos viendo en la Biblia es simplemente un ciclo que vuelve y se repite, simplemente hay que estudiarlo para que a nosotros nos quede mucho más fácil aceptarlo y captarlo. Los últimos versículos del 14 al 18. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Bien pueda, bien pueda. Bueno, dice, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que se estaban
que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no envíen, mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad entonces a ellos, enviaron a 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije yo que no fueseis. Bueno, de esos 4 que vemos. Hay algo que me impacta ahí sobre los hijos de estos profetas. ¿Cómo tenían ellos el saber de que Elías iba a ser arrebatado, que le dijeron a Eliseo que iba a ser arrebatado? ¿Por qué cuando ocurrió este suceso ellos dudaron? Porque vieron que se fueron a buscarlo. De pronto Dios lo había cargado por otra parte y todo, y salieron a buscarlo. Pero por eso, quizás el punto no es que no fuera a pasar, que dudaran de que no fuera a llevar, porque ellos están todos, aquí había gente viendo lo que estaba pasando. Eso no solo lo vio Eliseo, pero quizás el punto lo llevó, pero para ponerlo en algún lado. Sí. Pero aquí está marcando también un hecho supremamente importante, que tenemos que mirar ahí, tenemos que ver. Porque aquí representa que el manto que representaba es el sucesor, como tal, él ya estaba a cargo. ¿Y qué necesitaba a ellos? Una sumisión. Él ya les estaba diciendo, y vieron que hizo lo mismo que hizo Elías. Y él les dijo, no vayan. Pero importunaron, no, vamos. ¿Qué estaban haciendo? Lo estaban desautorizando. Él en ese momento ya era la autoridad como tal. ¿Y qué pasó? Se terminó llevando la sorpresa de que yo les dije, y lo buscaron 3 días, no lo encontraron. Yo les dije, no lo busco. O sea, aquí ya muestra que está una sumisión a la nueva autoridad como tal. Ponemos el papel, Elías y Eliseo. Vuelve y se repite en esta historia que estamos viviendo. Entonces, si alguien tenga algo más para comentar. Y ellos notaron y captaron y dijeron, ya ya el espíritu de Elías cayó sobre Eliseo, porque miren las cosas que hacía Elías. Sí, se volvió a abrir el río, entonces, uy, mire, y se postra para la hora de seguir lo que les está diciendo. Entonces, ahorita sí no. Entonces demuestra que no hay una sujeción a la autoridad en ese entonces. Y marca también el papel importante de esta historia. Este personaje en la Biblia tiene un hecho tan importante que tendría que haber uno para esta época como tal. No sé si alguien tenga algo, comentario, duda, pregunta. Vamos a Mateo 27, del 45 al 49. Yo lo leo. Vale. Mateo 27, del 45 al 49. Espera, mi hermano, que apenas lo estamos buscando. Vale. Y algo muy bueno en esa historia es de lo que sigue haciendo Eliseo de ahí para allá. Dice que esas aguas eran malas y todo eso, y el hombre dice, tráigame una vasija nueva con un poco de sal, y alivió esas aguas, porque en las aguas no se podía la gente ver. Cuando él tocó con esa sal y esa coca, las aguas fueron... Sí, es que siguió a Elías, siguió con el espíritu de Elías. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Sí. Dale, hermano. Sí, igual en ese mismo sentido lo que decía el hermano Rubén, vosotros sois la sal de la tierra. Y podemos empezar a hacer conexiones ahí. Dice Mateo 27:45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3. Cerca de la hora novena. Espera, esos 2 numeritos, con lo que hemos visto, ¿qué puedan significar? El 6 y el 9. ¿Qué representa el 6? La creación de la bestia.
también. La marca es 666, ¿cierto? Es aquel hombre que no quiere pasar al 7, que 7 es perfección. El 6, ¿qué representaría el 6? 6.000 años de oscuridad como tal, ¿no? ¿Y qué representa El número. ¿Qué representa el 9 como tal? El 9 es juicio, ¿no? O sea, durante 6.000 años como tal, y se está llevando a cabo un juicio como tal. Dale, mi hermano. Sí, y además hay 3 entre las 6 y las 9, como el tiempo que duraron buscando a Elías. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a salvarle. Comentarios de lo que podemos ver ahí en los versículos. En la cruz, y esto diciendo, llama a Elías, a Jesús, al Mesías, al Creador, llamando a Elías. La importancia del papel de Elías. ¿Por qué? Que estando ahí en la cruz lo estaba llamando a él. Así nosotros viendo quizás lo que estamos, porque son los últimos instantes de Jesús como tal, ¿qué concepto se nos podría venir ahí a la mente? Que justo en ese momento digan esto, y que ellos digan, uy, este está llamando a Elías, Jesús está llamando a Elías. ¿A qué lo podemos relacionar? O sea, yo no entiendo esta parte, o sea, que Elías era el mismo Dios, el mismo Jesús. Cuando hacía el papel como tal, acá era el representante de Dios, pero muchas veces era el mismo Jesús haciendo el papel como tal. O sea, cambia esa figura como tal, pero Elías como tal es un hombre independiente de lo que era Jesús. ¿Ves? Pero, qué pena, la partícula del nombre de Elías significa Dios, ¿cierto? Entonces cuando Jesús dijo en la cruz Elí, Elí, estaba refiriéndose a Dios, ¿cierto? Obviamente pues en arameo, pero los judíos que estaban allí presentes creyeron escuchar que hablaba de Elías, no de Elí, sino de Elías. Entonces, como ellos tenían entendido, como leímos antes, de que Elías debería de venir antes para ratificar al Mesías, entonces estaban como pendientes de eso, a ver si viene Elías para ver si es el Mesías, como la señal grande que ellos estaban esperando. Y ahí está el paralelo para el tiempo actual, que ya lo leímos y sabemos que Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Sí, ese punto es importante. Que ellos pensaron que en este momento ya iba a ser Elías que iba a venir. Sino que si no fuese como tal, no fuese importante, esto no estaría como tal en la Biblia. Porque recordemos, esto es como ejemplo para los que han alcanzado. Esto está escrito ahí porque hay un detalle importante para nosotros, ¿cierto? Pasemos a Juan 19:29. ¿Juan qué? 19:29. ¿Quién lo quiere leer? 29:30. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos emparamaron en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí va a haber como tal un concepto muy importante el por qué se menciona a Elías en los últimos momentos de Jesús por parte de estas personas.
Son las 9:50, no sé si como tal falta una parte de las diapositivas, no sé si porque son tantos conceptos, más bien la dejamos para el próximo estudio, porque aquí es donde quizás va a resaltar. Jesús en este punto terminó una misión, y hay una misión que le está llevando en el cielo, que también menciona unas palabras muy similares, consumado está, hecho está, como sumo sacerdote, ¿no? Pero justo cuando está mencionando esto es porque alguien como tal está llevando su obra aquí, y que parte quizás de esas dos misiones que tenía Jesús, en este punto importante de la salvación. Pero es un concepto que como tal, pues, como les digo, para no llenarnos quizás de tantos argumentos como tal, no sé si tengan dudas o preguntas hasta ahí, pero vamos a ir relacionando la importancia que tiene Elías como El tal. estudio está excelente, muy bueno, Cristian, muy interesante, muy bueno, pero esta bulla no lo va a concentrar a uno. Jennifer que los que están conectados se escucha más chirrido, más bulla. Entonces yo pensaría que de pronto de aquí 8 días corremos suerte, porque está muy duro ahí. Vale, sigamos de compartir, ya sean ellos, ¿cierto? Y eso es lo que decía, porque es que esa bulla no... No, El estudio está excelente.